Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre conceptos básicos de seguridad y salud. Vamos a topar el tema de inducción de factores de riesgos laborales en el trabajo y algunas aplicaciones de medidas de prevención. Es importante mencionar que la seguridad y salud lo que busca y el objetivo principal es reducir la exposición a situaciones que puedan generar accidentes y enfermedades ocupacionales, entendiendo como accidentes eventos, en este caso abruptos, violentos, que a causa del trabajo generan una lesión que puede ser física, que puede ser también una afectación psicológica y que genera un nivel de incapacidad que puede ser temporal, permanente o a su vez un accidente fatal. Y una enfermedad, a diferencia que el accidente, es algo progresivo, degenerativo, que va de poco en poco, deteriora, en este caso afectando directamente hacia la salud y en este caso la capacidad de la persona, dependiendo del tipo de exposición. El objetivo principal es evitar justamente la incapacidad que éstas generan. Para ello, es importante definir justamente por qué se generan, por qué se presentan, en dónde podemos nosotros actuar. Y para eso justamente necesitamos conocer los conceptos básicos de seguridad y salud. Lo primero que vamos a definir es la palabra peligro. Muchas veces nosotros cuando pasamos por las avenidas vemos un tanquero de combustible y atrás en letras de color rojo dice advertencia peligro. E inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos alejamos, tomamos otra ruta porque básicamente ya nos da la idea de que por ahí podría generarse una explosión, un incendio, ¿sí? Entonces la palabra nos dice puede pasar. La palabra en sí peligro es fuente, origen o situación que puede generar, en este caso, una situación de daño, acto con potencial de causar un daño. Tengo un ejemplo, el cuchillo. El cuchillo, si lo manipulo de forma adecuada, está en buen estado, no me va a dar ningún tipo de problema. Pero si yo a este cuchillo, ¿no es cierto?, está en mal estado, lo manipulo de forma incorrecta, va a generar una posibilidad de que se presente, ¿no es cierto?, un daño, un corte hacia una persona, justamente me pueda cortar yo mismo. Entonces, peligro es fuente con situación, en este caso, de generar un daño. Está ahí latente, pero necesita algo para que se reactive. Otro ejemplo es justamente un computador. ¿Sí? El computador es una fuente con potencial de daño. ¿Por qué? Porque básicamente yo trabajo mucho tiempo sobre el computador y me puede generar una afectación, en este caso visual. Entonces en sí me va a generar una exposición a una enfermedad ocupacional, ¿sí? Porque va a generar una disminución de mi agudeza visual. Ahora, tengo la siguiente palabra que es factor de riesgo. En este caso es el elemento agresor o agente contaminante que hace posible esa presencia de tener una situación de riesgo. ¿Sí? En este caso el factor de riesgo del cuchillo es la hoja, el filo cortante. En el caso del computador, el factor de riesgo que me da esa posibilidad de causar una afectación a la agudeza visual es la pantalla. ¿Sí? Y entonces, en todas las actividades que yo pueda realizar, al utilizar una herramienta, un espacio de trabajo, debo identificar la fuente, el peligro. Debo identificar la parte agresora de ese peligro, el factor de riesgo, ¿sí? Y de esa manera, ¿no es cierto?, yo voy a identificar así qué riesgo yo tengo. Que en otras palabras, el riesgo es el nivel que yo podría tener de afectación, que es la combinación de la probabilidad, la frecuencia, cuántas veces me voy a exponer, y la consecuencia, qué es lo que podría pasarme, ¿sí?, de llegar a darse esa situación. Y de esa manera nosotros tenemos lo que se llama la matriz de riesgo. Existen algunos diferentes métodos, las cuales nos muestran, ¿no es cierto?, en base a la información que nosotros vamos a obtener de cuántas veces realizo esa actividad, por la consecuencia que podría tener. En el caso del cuchillo, ¿qué podría pasarme? Una opción A,
un corte superficial, opción B puede hacer esa actividad un corte profundo, opción C un corte grave. No es lo mismo que yo valore una actividad de trabajo en donde utilice justamente un cuchillo para abrir unas cajas, a que mi actividad tal vez sea revisar o trabajar con material eléctrico, con instalaciones eléctricas, en donde la situación o la consecuencia puede ser fatal. De esa manera, en la matriz de riesgo, identifico la información y esa información, ese resultado, ¿no es cierto?, de esa combinación con ese método, me va a decir, ¿sabes qué? Ese puesto de trabajo, esa actividad tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. O a su vez en otra metodología, un riesgo trivial, un riesgo medio, un riesgo importante o intolerable. ¿Y me sirve para qué? Para que yo pueda analizar y buscar las soluciones en base a la prioridad. Determino que estas actividades son más riesgosas que estas de acá y me va a permitir generar un plan de acción mucho más eficaz, ¿no es cierto? Y claramente analizar el recurso que voy a requerir en situaciones de trabajo de mayor peligrosidad. Pero para llegar a eso es importante que haya definido qué era peligro, fuente con potencial de daño, el origen, ¿sí? De todo, una herramienta, un proceso, tiene situaciones de peligro. Yo debo identificar de esas fuentes el factor de riesgo, la parte, elemento agresor. Luego, el riesgo es la combinación, ¿no es cierto? A ver cuántas veces yo hago y qué podría pasarme. Y para realmente hasta acá, básicamente se define que es una suposición que podría pasar. Pero para que se dé, necesitamos la materialización del riesgo, que es la combinación, en este caso, de actos inseguros con condiciones inseguras. Y que me da resultado el accidente, que es algo violento, o a su vez, algo poco degenerativo, que es la enfermedad a causa del trabajo. Entonces yo debo comenzar a controlar esos actos y condiciones inseguras. Para entender un poquito más esto, entendamos las definiciones. Acción insegura van a ser la falta de compromiso, no seguir los procedimientos, el exceso de confianza, la premura de tiempo, la falta de orden y limpieza que yo hago, que va a ser de mi responsabilidad. Y la condición insegura tiene que ver, en este caso, con las deficiencias que yo podría encontrar en el lugar donde realizo mis actividades. Llamémoslo así, deficiencias de los espacios físicos, deficiencias de herramientas, ¿sí? Deficiencias generadas por un tercero, por una tercera parte, ¿sí? Y que básicamente a mí no depende directamente de mí. Cuando se combina la acción insegura y la condición insegura, se va a presentar el accidente. ¿Pueden existir de forma individual acción insegura y condición insegura? Sí. En ese momento no se van a presentar los accidentes. Cuando se combinan es el problema. Vamos con un ejemplo para entender un poquito más. Imaginemos que yo estoy en una avenida donde es bastante rápida la circulación vehicular. Por lo tanto, una pequeña autopista, podríamos decir. Por lo tanto, se coloca un paso a desnivel, un puente elevado. Lo correcto es que las personas crucen por el puente elevado. En ese caso va a disminuir, ¿no es cierto?, la exposición de que sean atropelladas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la persona dice, me estoy atrasando, estoy cansado, yo cruzo directamente por debajo del puente, lo hago más rápido. ¿Y qué pasa? Es decisión de esa persona. Es una acción insegura. La persona cruza por debajo, ocasionando, ¿no es cierto?, una alta exposición a que venga un vehículo en exceso de velocidad, no alcance a frenar y le atropelle. Acción insegura, depende de la persona. Más la condición insegura. La condición insegura es la deficiencia que voy a encontrar en el entorno, en el lugar de trabajo. Imaginemos en este caso, y no depende de mí, para el ejemplo, hay vehículos que deben circular, si estamos hablando de una autopista, a no más, ¿no es cierto?, de unos 90 kilómetros por hora. Pero hay vehículos que circulan a más de esta velocidad. Yo no puedo controlar esa velocidad. Depende de un tercero. Entonces hay un vehículo que viene
a 120, 130 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Es una condición insegura, es una deficiencia que tengo en ese lugar, en ese entorno. Y si yo generé la acción insegura de cruzar por esa vía, lo que va a pasar es un atropellamiento, ¿sí? Un accidente. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a corregir la acción insegura? Y lo fácil que va a ser, ¿no es cierto? A través de capacitación, concientización de la persona, mira, tienes que cruzar por el puente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La persona va a cruzar por el puente y a pesar que en la vía existe esa condición insegura, hay vehículos que circulan a 120, 130, 150 kilómetros por hora, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la persona está sobre el puente. Corregí la acción insegura. ¿Y qué me costó? A través de la capacitación, de que la persona se involucre. Es mucho más fácil. ¿Cómo corrijo la condición insegura? Hay que corregir, sí, pero es más complicado. ¿Por qué? Para yo corregir y garantizar en este ejemplo que la persona circule a la velocidad determinada, quiere decir que la persona tiene que tal vez colocarse primero, tal vez colocar en el lugar, en el área, básicamente lo que es un detector de velocidad. De esa manera, ¿no es cierto?, un fotorradar. De esa manera la persona va a evitar generar la multa y le voy a obligar a que comience a reducir la velocidad. ¿Pero qué significa colocar uno de estos implementos? Significa inversión, tiempo, ¿no es cierto? No es tan fácil. Entonces ya genera un nivel tal vez de complejidad. ¿Que se lo debe hacer? Sí. ¿Pero qué es más fácil? Corregir la acción. Cuando yo comienzo a eliminar la acción, automáticamente evito exponerle a la persona a un accidente o una enfermedad. Recuerden, el accidente es algo inmediato, la enfermedad es algo progresivo, no se va a presentar de forma inmediata. Eso va a pasar en las actividades de trabajo, sea actividades administrativas, actividades operativas. Yo voy a encontrarme con acciones inseguras. Acciones, depende de la persona. La persona es la que no respeta, no cumple, ¿no es cierto? Y se expone a esa situación. Y condición son las deficiencias que voy a encontrar en el área de trabajo. No tengo las herramientas, no tengo escaleras, no tengo un espacio adecuado, no tengo una silla en buen estado. Tengo superficies irregulares, mis áreas de trabajo tienen pisos muy resbalosos, condiciones inseguras. O, como yo decía, se genera por un tercero. Viene la persona de limpieza, trapea todo el piso con lo hace que riega mucha agua, está muy mojado el piso. Viene otra persona que está un poco distraída y se va a resbalar. Condición insegura generada ¿por qué? Por una acción insegura. El objetivo de la seguridad y salud es comenzar a evitar que se presenten acción insegura y condiciones como identificando, ¿no es cierto?, las fuentes de peligro, identificando esos factores de riesgo que yo voy a tener. Ese elemento, esa parte agresora que vamos a tener. Otro ejemplo. Vamos a imaginar que una persona está circulando por un pasillo, tal vez con el celular leyendo un mensaje. Acción insegura, no está atenta, está distraída. Y la condición insegura es que en esa área se ha conectado, ¿no es cierto?, una impresora y el cable está cruzando por todo el pasillo principal. Condición no depende de él. Se enreda y se genera un accidente de trabajo, ocasionando que esa persona en primera instancia sienta mucho dolor y luego un nivel de incapacidad. Hay que tomar en cuenta que todos los accidentes de trabajo también tienen que ser reportados a su jefe inmediato. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder hacer una investigación, no para buscar un culpable, sino para básicamente buscar acciones correctivas y evitar que otras personas se expongan a eso. Y además de eso, dependiendo de la gravedad del accidente, se lo reporta a IES Riesgos de Trabajo y de esa manera se hace una investigación y un proceso. Recordemos que en accidentes nosotros tenemos justamente una cobertura por parte de Riesgos de Trabajo para que el afiliado, a pesar de que tal vez es su primer día, su primer trabajo, tenga cobertura del seguro. Por eso es importante hacer esa notificación de reporte, pero siempre a su jefe inmediato para que la empresa sea quien haga este reporte. Por ejemplo, miremos aquí esta situación. ¿Será acción insegura o condición? Y va a depender en este caso, ¿no es cierto?, del escenario que yo describa. Vamos a imaginar algo.
Imaginemos que le pidieron que cambie una lámpara y la persona, claro, va a su bodeguita, la persona de mantenimiento saca su escalera, pero no alcanza a esa lámpara. Por lo tanto, él se cree, ¿no es cierto?, que es bastante pilas y claramente lo que hace es exponerse a una situación de alto riesgo de que se presente un accidente. Y coloca, ¿no es cierto?, unos tarros de pintura para poder justamente alcanzar a esa lámpara. Esto es una acción insegura desde el punto de vista que estoy contando la historia, ¿sí? Ahora, vamos a imaginar otro evento, otra situación. Imaginemos que, claro, a la empresa le pide que haga esa actividad, pero no tiene una escalera alta que alcance. Ya no depende de la persona, ya genera, ¿no es cierto?, una condición. ¿Por qué? Porque depende de un tercero, una herramienta no es la adecuada. Sí, y ahí se convierte en una condición, pero a la final se va a generar un accidente. ¿Por qué? Porque tengo una condición, no tengo la herramienta adecuada y la acción insegura, ¿no es cierto?, que fue temeraria por esta persona, dijo, yo veo cómo soluciono y buscó una estrategia que no es eficaz, generando una combinación en la que va a dar un resultado, un accidente. Por ejemplo, las instalaciones en mal estado, los cajetines abiertos, esto vendría a ser una condición insegura, que esto podría generar una situación alta de exposición de un cortocircuito al momento de conectar, desconectar y genere, ¿no es cierto?, una situación de un incendio que debe ser corregida. Es una condición insegura. Por ejemplo, superficies de forma irregular son condiciones inseguras, de la persona se va a justamente a atorar, puede tropezar y caer. Vamos a ver un pequeño video para justamente ver ciertas situaciones en las que no se respetan las acciones, en este caso se generan acciones inseguras y tenemos condiciones y se presentan accidentes de trabajo. Condiciones inseguras podemos ver ahí. Acciones inseguras, no está capacitado y busca solucionar. Condición insegura, equipos deficientes. Producen accidentes de trabajo. A pesar de que indica que tiene reglamentos, normativa, la deficiencia, ¿no es cierto? El no cumplir, el no aplicar, generan accidentes de trabajo o enfermedades. Condiciones inseguras. Busca una acción correctiva.
pero es importante valorar la situación de riesgo. Porque podemos tener que en el entorno de trabajo hay situaciones de riesgo más peligrosas que debían ser solucionadas antes, ¿no es cierto?, de otras, la prioridad. Muchas veces las acciones correctivas que se puedan ofrecer no son efectivas. Por eso es importante analizar con el colaborador del puesto de trabajo qué acción correctiva puede ser la más eficaz. Continuemos. En toda actividad económica, de acuerdo a la legislación y de acuerdo al número de trabajadores, nos van a pedir que tengamos y que la empresa genere y cuente con un reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, o a su vez un plan mínimo integral de prevención aprobado por el ente regulador, que es el Ministerio del Trabajo, y nosotros debemos cumplir. Con justamente entregar uno de estos ejemplares a cada uno de los colaboradores para que lo puedan revisar y de acuerdo a eso se pueda cumplir lo que se encuentra en estos documentos, que es un compromiso entre la parte del empleador y la parte de los colaboradores, donde vamos a encontrar reglamentaciones que nos permitan, ¿no es cierto?, regular y evitar que se desvíe o se genere esas acciones inseguras, y las reglamentaciones que van a ser el compromiso que el empleador, ¿no es cierto?, la empresa, se involucre en corregir esas condiciones inseguras que podríamos tener. En esto vamos a encontrar también lo que es la señalética de seguridad, y es importante conocer, de acuerdo a la actividad económica, en este caso de la organización, vamos a tener una exposición de situaciones de riesgo, y los colores que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para cumplir esto son el color azul, que nos dice obligación, que es uso obligatorio de algo, y también se usa el color azul de forma informativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo es uso obligatorio de casco, de orejeras, de protección respiratoria, o uso obligatorio de lavado de manos. El color, en este caso, un círculo de color rojo con una línea cruzada entre el medio y fondo blanco, que es prohibición. Prohibido, en este caso, ingresar, prohibido manipular, áreas restringidas, prohibido encender fuego. El color de advertencia, que es el color, en este caso, amarillo, con un pictograma, un dibujito, que es de color, en este caso, triángulo de color amarillo con letras negras, y nos dice, ¿no es cierto?, que es prohibido encender fuego, advertencia de riesgo, en este caso de incendio, advertencia de
tropezones, advertencia de caídas, advertencia de riesgo de electrocución que podemos encontrar. Por ejemplo, cuando están limpiando los pisos, ponemos un cartel de pisos resbalosos. El color, en este caso, para la parte de prevención de incendios, rojo con pictogramas y dibujos de extintores o justamente de equipos para lo que es la lucha contra incendios. Y el color verde, que es señalización de salvamento y de primeros auxilios, donde se encuentra el botiquín, cuáles son las rutas de evacuación, por donde dirigirme a una zona o punto de seguridad. Es importante mencionar que en algunas actividades, ¿no es cierto?, estamos expuestos a los que son factores de riesgos. En este caso hay una subclasificación, ¿se acuerda? Factores de riesgo, elemento o agente agresor, parte del peligro, que se lo conoce como factores de riesgos ergonómicos, y que básicamente una de las acciones correctivas para esta parte que es la ergonómica es aplicación de pausas activas. Y es bueno que nosotros en nuestra jornada habitual de trabajo tengamos un programa de pausas activas, que son ejercicios de estiramiento que no nos va a tomar mucho tiempo y que vamos a hacerlo de acuerdo a la parte afectada. Si yo tengo posturas estáticas prolongadas, estoy sentado mucho tiempo, mi pausa activa será, ¿no es cierto?, cada 2 horas levantarme, hacer un estiramiento, un ejercicio, ¿no es cierto?, que me permita justamente romper el ciclo de una postura estática que estoy yo asumiendo al momento de sentarme. Para ver ejercicios, yo manipulo mucho mis actividades, están expuestas mis dedos, mis manos al teclear o al manipular algo, usar herramientas, pues mis pausas activas tienen que estar enfocadas a la parte de mis manos. ¿Sí? En sí son ejercicios de estiramiento que me van a permitir justamente ejercicios cortos, que yo los voy a hacer unas 10 veces, voy a estirar y de esa manera voy a justamente aplicar una pausa que me va a permitir evitar generar una lesión o una, en este caso, exposición a un problema osteomuscular. Hay algunos ejercicios, ¿no es cierto?, de pausas activas que yo podría practicar en las actividades normales, pero como se menciona deben estar relacionadas a la parte que yo tengo mayor afectación en mi jornada laboral. Estoy sentado, pues de pie, estoy manipulando mucho con una postura en donde tengo un movimiento repetitivo de mis dedos, pues ejercicios de relajación hacia las manos. En la cabeza estoy mucho en una postura estática, me duele el cuello, la parte cervical, pues ejercicios hacia la parte, ¿no es cierto?, de en este caso de la parte de mi cuello, moviendo la cabeza despacio. De esa manera voy a lograr esos ejercicios. Hablemos de algo muy importante. En toda organización tenemos justamente exposición a daños tecnológicos que pueden generar incendios. Entonces, para justamente tener una acción preventiva sobre los incendios, es importante mencionar que nosotros debemos justamente conocer un poquito por qué se genera esto. Y para que se genere un incendio, primero tuvo que generarse el fuego. Y el fuego es la combinación, en este caso, de materiales combustibles como madera, cartón, plástico, el oxígeno, que lo voy a encontrar siempre en el entorno ambiental, y una fuente de calor. Cuando se combinan estos 3 elementos se va a generar lo que es un fuego. Si el fuego sigue creciendo y no es controlado, va a generarse justamente un incendio. Y ahí es donde nosotros ya tenemos el riesgo. Para poder controlar esto debemos quitar uno de los 3 elementos, ya sea combustible, ya sea oxígeno, ya sea calor. Pero para entender un poquito cómo funciona esto, es importante también definir que nosotros tenemos 3 tipos principales de fuego, ¿sí? Que son fuego A, que es todo lo que sean materiales combustibles sólidos, ¿no es cierto? Como cartón, como plástico, como algodón, como ropa, como escritorios, ¿no es cierto? Madera. Fuego tipo B, todo lo que son líquidos combustibles como aceite, queroseno, gasolina, diésel, ¿no es cierto? A veces tenemos las compañeras tienen lo que es el quita esmalte, los perfumes en aerosol, ¿no es cierto? Fuego tipo B. Y fuego tipo C, todos los equipos eléctricos que estén energizados, que estén conectados, un televisor, una computadora, una plancha, una secadora, siempre que estén conectados, y en este caso van a hacer la exposición de un fuego tipo C. Tengo 2 más, ¿no? El fuego tipo D, que son, por ejemplo, para los productos
algunos metales químicos, ¿sí? Fuego tipo K, que son para grasas o aceites vegetales en la parte de cocinas principalmente, ¿sí? Que yo voy a tener ese nivel de exposición. Pero los tres principales que vamos a estar expuestos en las actividades, en las oficinas, en las áreas de trabajo, son el A, B y C. Y es importante conocer esto, ¿por qué? Porque eso me permite poder justamente apagar de acuerdo a su tipo de fuego. Recuerden que mencionamos que para apagar el fuego debo yo eliminar uno de los tres componentes que está formando el triángulo de fuego, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Yo tengo un televisor. El momento que tengo el televisor, yo debería eliminar el combustible, oxígeno, el calor. Si yo tengo un televisor, ¿cómo elimino justamente la fuente de calor? Enfriando. Pero ¿qué viene acá? Si yo cojo un balde con agua y lanzo sobre el televisor, ¿qué va a pasar? Está energizado, es un fuego tipo C, y lo que va a pasar es una transmisión directa de la energía eléctrica y voy a tener mayor afectación de la que se está presentando. Es diferente que yo tenga una fogata y yo use justamente el agua para apagar la fogata. No hay ningún problema. Por eso es importante conocer que tengo diferentes tipos de fuego. El principio es el mismo, debo quitar el calor, pero usaré otro tipo de componentes. Vamos con el ejemplo de, tengo una fogata, ¿cómo quito el oxígeno? Justamente yo puedo quitar el oxígeno ahogando esa fogata, colocando un poco de tierra. Inmediatamente estoy quitando el oxígeno y se va a apagar. En la fogata, si quiero quitar el calor, lo que voy a hacer es un balde con agua, estoy enfriando y se va a apagar. En el caso de quitar el combustible, ¿qué es lo que hago? Yo trato de quitar, ¿no es cierto? Yo no voy a quitar los palos que se están encendiendo, pero yo lo que trato de hacer es delimitar el área, aislar el área, y de esa manera cuando termina de quemarse esas hojas, esos palitos de combustible, automáticamente se va a extinguir el fuego quitando el combustible. Nosotros tenemos también en las organizaciones, en las oficinas, ¿no es cierto? Tres tipos de fuegos que son tres tipos de extintores que son los más comunes, como es el agente, en este caso, de PQS, o se lo conoce como seco, que es polvo químico seco, tenemos acá, el de CO2 o dióxido de carbono y el de agua. Sí, principalmente. El agente, ¿no es cierto?, de lo que es PQS, nosotros contamos justamente en una estructura del extintor con un cuerpo sólido, ¿no es cierto?, una manija de transporte, un gatillo, una manguera, un tobero o difusor, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que tiene acá el PQS? Va a tener un material que es el polvo químico seco, que es sólido, es como que, para tener una idea, ustedes tienen aquí un poco de tierra, ¿ya? Pero justamente para yo tener una distancia de seguridad donde voy a activar el extintor, se le agrega nitrógeno, que es un gas que no es combustible. El nitrógeno le va a dar la proyección para que cuando yo use, ¿no es cierto?, este extintor, yo tenga la presión necesaria y pueda llegar hacia el fuego. Por lo tanto, este extintor tiene nitrógeno y PQS. El momento que yo lo activo, va a salir una proyección y va a tratar de apagar el fuego ahogando, quitando el oxígeno. Cuando utilizo un agente extintor PQS me va a ensuciar todo, es como que cojan una pala de tierra y lancen, va a contaminarse todo, pero es muy efectivo. Apaga los fuegos tipo A, B y C. Es importante mencionar que si yo utilizo, aunque sea una sola vez, este agente extintor, va a despresurizarse, va a escaparse el nitrógeno y cuando lo quiero utilizar nuevamente, a pesar de que tenga material PQS, no me va a servir. Por lo tanto, se usa una vez y yo debo informar para que se haga el pedido de mantenimiento. Es importante mencionar que estos extintores hay que fijarse en esta burbujita que se llama manómetro. Su flecha siempre está en la posición central verde. Eso me dice que está operativo. Caso contrario, si no está en esa posición, yo voy a estar en la posición a cualquiera de los dos lados, está averiado o no está funcionando adecuadamente y yo no podría usar en una emergencia de fuego. El extintor de CO2, a diferencia del otro, no tiene manómetro. Tiene un cilindro que es mucho más robusto, más grande, más fuerte. Tiene un tobero o difusor mucho más grande. ¿Por qué? Porque al momento que yo acciono uno de estos va a salir una nube blanca, ¿no es cierto?, sumamente fría, que va a quitar, en este caso, o va a apagar el fuego, quitando el calor, pero va a salir justamente quitando el calor a través de una nube blanca, de un dióxido de carbono. No sé si ustedes han visto lo que es el hielo seco. El hielo seco justamente ustedes abren y comienzan a ver que sale un humo, ¿no es cierto?, blanco,
blanco, una nubecita, ese vendría a ser el dióxido de carbono, ¿sí? Es sumamente frío y lo que hace es quitar el calor. A diferencia del PQS, porque tiene un cilindro mucho más robusto y más pesado, no necesita un manómetro porque nos asegura de que va a estar con el material acá y no va a escapar, y yo lo puedo activar, a este sí lo puedo activar varias ocasiones hasta que acabe justamente el contenido de este material. Pero claro, viene acá la pregunta: ¿cómo yo sé si este extintor todavía tiene material? Nosotros debemos pesar este material. En el cilindro del extintor tiene lo que se llama la tara, el peso del cilindro. Y si este es de 5 kilos, 10 kilos, de 2 libras, 5 libras, nosotros vamos a hacer en este caso un lleno, el peso del cilindro, más dice que tiene de 5 libras, entonces va a tener, digamos que el peso es de 10 libras, más 5, entonces 15, debería pesar y debería darme 15. Si tiene justamente solo 10 o 11 o 12, estamos determinando que ya está descargado y yo debo enviarlo a cargar. Y tengo los extintores de agua que por normativa me piden que sean en acero inoxidable. Tienen también un manómetro porque es agua presurizada a presión, ¿sí? Y que de la misma manera, el momento que lo activo, va a salir una proyección, en este caso con el agua. Hay que tomar en cuenta que cada uno de esos extintores debe ser usado para su objetivo y de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de fuego que yo podría tener. Si yo uso un extintor PQS en un fuego eléctrico, va a ser muy efectivo porque es fuego A, B y C. En este caso el de CO2 solo va a apagar, o es más efectivo para apagar, el fuego B y C, que serían líquidos combustibles y eléctricos, ¿no? Y el del agua es justamente para fuegos tipo A. Yo no puedo usar este para un fuego tipo C o un fuego tipo B, líquidos combustibles, porque imagínense, tengo un derrame de gasolina y yo boto agua, es líquido más líquido, lo que voy a hacer es una proyección y voy a generar una consecuencia mayor. Además, en ciertas localidades, ¿no es cierto?, yo cuento con lo que es un gabinete contra un incendio, o los BIEPs, que se conoce, bocas de incendios equipadas, en donde yo tengo un sistema, ¿no es cierto?, de presión de agua con una manguera conectada. Tengo un extintor de reserva PQS, tengo una hacha que me permite justamente abrir puertas en el caso de rescate o evacuación y que yo lo voy a utilizar cuando justamente es un incendio grande. Y claro, además de eso, debo asegurarme previo a utilizar esto que se haya desconectado la caja de break de energía eléctrica, porque recuerden que es agua y si tengo algo conectado con la parte eléctrica va a ser contraproducente usarlo. ¿Sí? Para usar esto es también bastante sencillo. Tenemos que usarlo preferiblemente entre dos personas, la una abre, la otra la estira. Aquí tengo justamente en el pitón como una manguera de jardín, unas llaves que me permite abrir y cerrar, controlar una salida a chorro, proyección fuerte que la utilizo para apagar fuego, y una forma de aspersor que me permite para refrescar cuando tengo sustancias o áreas con mucho humo. Recuerden que en un incendio hay mucho humo y el humo es irritante, me arde los ojos, me arde la nariz, la garganta, e incluso es asfixiante y podría llegar a tener una consecuencia, ¿no es cierto?, de un desmayo y, si no me rescatan, una muerte. Importante, ¿no es cierto?, los métodos de extinción que ya mencionamos, pero para resumir y entender un poquito mejor. ¿Sí? Recuerden, ¿no es cierto? Tenemos el triángulo de fuego y yo tengo que tratar de romper. Si yo boto lo que es el enfriamiento, quito el calor y se extingue el fuego, ¿no es cierto? Quito el oxígeno. Muchas veces, no sé si les ha pasado, lo han podido observar, están y van a freír algo que está congelado, el aceite ya está caliente, lanzan esa parte, inmediatamente se genera una llama alta y claro, las personas que ya tienen un poquito de experiencia en eso colocan una tapa e inmediatamente se apaga el fuego, están quitando el oxígeno. ¿Sí? Recuerden los extintores, tenemos PQS, CO2, hay otros que no se mencionó, que son los halogenados, como el alutrón, el FM200, que también quitan el fuego a través del enfriamiento, y esos se colocan principalmente en los lugares donde no tenemos exposición de personas, porque recuerden que también son tóxicos. Cuando yo apago el fuego, es importante pedir a las personas que básicamente dejen un momento el área para que se pueda ventilar. Es importante conocer, ¿no es cierto?,
que en la parte de los extintores nosotros tenemos ciertas medidas de identificación que nos permiten saber que esté operativo. En la parte superior yo voy a encontrar el manómetro. Si ustedes pueden ver, aquí está despresurizado, entonces no puedo utilizarlo, a pesar de que tiene un sello de seguridad, que el extintor viene con un sello de seguridad, un sello plástico y un pasador metálico. Para romper ese sello plástico no necesito ni cuchillos, ¿no es cierto? Lo único que hago es darle la vuelta a este pasador metálico que se encuentra aquí y se va básicamente a romper. Además me encuentro con una etiqueta en la que me dice el tipo de fuego que puede apagar, A, B o C. Además me dan instrucciones de cómo yo debo justamente utilizar el extintor antes de apagar el fuego. ¿Sí? Y además también me encuentro con etiquetas en las que me dicen justamente la fecha de mantenimiento que nos sugieren, ¿no es cierto? Fecha de control de mantenimiento, la capacidad del extintor y el tipo de extintor que es. Es importante que cuando nosotros detectamos que hay una situación de conato de incendio, cuando está iniciando el fuego, es donde debemos actuar. Nos vamos al extintor e inmediatamente lo que vamos a hacer primero es acercarnos alrededor de 2 metros. No vamos a poder medir eso, pero sí podemos sentir la energía radiante, el calor que se genera, y vamos a acercarnos hasta que podamos tolerar. Vamos a observar si el fuego, justamente la dirección por material combustible, entrada de oxígeno, se mueve hacia la derecha, izquierda, está frente a mí. Entonces lo correcto es que yo esté, ¿no es cierto?, no esté frente al fuego, sino justamente voy a estar, si el fuego está, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no es cierto?, la dirección contraria, entonces yo justamente voy a ponerme detrás y voy a vigilar porque el fuego se va a mover. Una vez que estoy en esta posición, voy a quitar los seguros que tiene el extintor. Recuerden, tenía un pasador. Inmediatamente yo puedo activar el gatillo y voy a disparar hacia la base del fuego. No importa que el fuego sea muy alto, a la base del fuego. En el momento que voy a disparar, voy a abaniquear de lado a lado, ¿sí? De lado a lado para controlar esa situación, ¿sí? Si ya no puedo evacuar, pues tendré que dar la señal ya no puedo apagar el fuego, tendré que dar la señal de evacuación. En el proceso de evacuación hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Si tenemos sistemas de alarmas, pues vamos a activar la alarma. Caso contrario, vamos a mencionar a viva voz la emergencia y la orden. Fuego, fuego, incendio, emergencia. Y la orden, evacuación. Y vamos a pedir a todos que salgan de forma ordenada, sin correr, y nos vamos a dirigir por las rutas o salidas de evacuación hacia la puerta principal. Si nos encontramos con áreas de fuego, vamos a buscar otras puertas o tratar de abrir caminos. Si nos encontramos con áreas de humo, porque recuerden, se va a formar también mucho humo, entonces la idea es cruzar, tal vez, recuerden ustedes, gateando, porque a nivel de piso, recuerden que todo lo que se genera, en este caso el humo, que es CO2, va a ser más liviano y se va hacia arriba, entonces yo abajo podría encontrar, ¿no es cierto?, oxígeno, y voy a cruzar gateando. También es importante mencionar que si tengo por ahí agua, baños, ¿no es cierto?, voy a mojar una prenda de vestir y me voy a colocar a nivel de nariz y boca y voy a cruzar. Recuerden que también en los centros voy a encontrar lámparas de emergencia, que son las rutas por las que debo seguir y dirigirme hacia las salidas y pasillos de evacuación. Es importante conocer que en la organización va a contar con un mapa de evacuación, en donde debo conocer la simbología, ¿no es cierto?, y conocer dónde voy a tener justamente detectores de humo, donde tengo extintores, ya sea de CO2 o extintores justamente de PQS, ¿sí?, donde tengo alarmas sonoras, donde tengo justamente situaciones de mayor riesgo, ¿sí?, por donde debería dirigirme para ir a las zonas de reunión. Importante, cuando nos da la señal, salimos ordenadamente y procedemos a irnos a esos puntos. Hay que tomar en cuenta que en una emergencia, si tenemos ascensores, no se pueden utilizar los ascensores. Es importante mencionar, ¿no es cierto?, que debemos justamente hacer un conteo. Cualquiera puede, en este caso los brigadistas son los llamados a dirigir, pero si no tenemos al brigadista en ese momento, cualquiera va a tomar la iniciativa y decir, dar la orden, pedir que se enumeren para saber cuántas personas salen y cuántas personas llegan hacia la zona o punto de reunión, ¿sí? Algunos consejos pequeñitos o tips de qué hacer en el caso de un incendio, ¿no es cierto? Identificar la salida, usar en este caso lo que es la parte del extintor, sacar el seguro, apuntar, disparar, ¿no es cierto? No buscar salidas alternas, tratar justamente de dirigirnos de forma ordenada. Si hay mucho humo, pues vamos a salir gateando hacia las rutas o puertas, en este caso de evacuación, ¿sí? Tomen en cuenta
que en una evacuación lo más importante es la comunicación y mantener la calma. ¿Qué hacer en el caso de sismos? Recordemos también que por nuestra situación geográfica nosotros estamos expuestos a que cualquier momento, sin saber, sin tener un previo aviso, se presenten lo que son los sismos. En ese momento es importante tomar en cuenta que nosotros en nuestra área de trabajo tengamos ya identificados los pilares principales, las estructuras principales para poder hacer una evacuación si fuera el caso. Si yo estoy cerca a un espacio abierto, estoy cerca, lo recomendable es salir inmediatamente a esos espacios abiertos, pero si yo ya estoy en un segundo piso, tercero, cuarto piso, y tengo el riesgo, ¿no es cierto?, de que al momento de evacuar pueden caerme objetos, yo debo permanecer en esas áreas y debo justamente irme a las columnas principales donde voy a justamente formar el triángulo de vida, voy a ocupar el mínimo espacio posible, voy a alejarme de ventanas, voy a alejarme de objetos que puedan caer, ¿sí? Y de esa manera voy a buscar niveles de protección. Es importante, ¿no es cierto?, mantener la calma, dar indicaciones fuertes para que las personas tengan y lleguen a tener esa tranquilidad y poder justamente tener o asegurar la permanencia, ¿no es cierto?, de evitar una situación de mayor complejidad. Si llegamos a estar atrapados en una situación de un sismo, no hay que gritar, porque justamente recuerden que se va a generar mucho polvo, entonces lo importante es tratar de buscar un objeto o algo para hacer sonidos que me puedan ayudar a identificar la presencia de que estoy yo atrapado hasta que puedan rescatarme. Recuerden que una vez que ya pasa el sismo, si todavía tengo estructuras que no se cayeron completamente y yo puedo salir, es mejor que salga a lugares abiertos, libres de objetos que puedan caer. Es importante, ¿no es cierto? Recuerden que estos son eventos que no se van a presentar como un incendio de forma local, sino ya esto va a sentirse en toda la ciudad e incluso a nivel provincial, dependiendo de la magnitud. Por lo tanto, se va a activar a nivel nacional lo que es el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, y nos dice que en este tipo de situaciones el COE lo que hace es dirigirse a los parques centrales, para que justamente ahí tengamos toda la atención de los recursos e incluso sistemas de comunicación. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque tenemos familiares, no sabemos dónde están los familiares, cómo están y queremos inmediatamente salir y trasladarnos a esos lugares. Y muchas veces por la emergencia tenemos situaciones de tráfico que no va a ser posible. Debemos decir el mismo concepto a nuestros familiares que se acerquen a los parques principales, porque ahí vamos a tener medidas y canales de comunicación para saber cómo está, de acuerdo a la ubicación en la que estén. ¿Qué hacer en el caso de erupciones volcánicas? Recuerden también que nosotros estamos y vivimos en un lugar donde tenemos la presencia de algunos volcanes activos. Por lo tanto, lo primero, y a diferencia de lo mencionado a través de los sismos, aquí sí podemos tener previos avisos. Tenemos ciertos monitoreos que nos dan a ayudar a dar una alerta en la situación que estamos. Y claramente la entidad de riesgos ha clasificado, ¿no es cierto?, como una alerta verde o blanca, una situación normal. Una alerta de color amarillo donde tenemos ya la presencia, ¿no es cierto?, de sismos tectónicos en el lugar, en la zona cercana a donde se encuentra este volcán activo. Tenemos la presencia de fumarolas que se van a generar, ¿no es cierto?, y claro, nos están advirtiendo de una posible, ¿no es cierto?, un posible proceso de erupción volcánica, que claramente de acuerdo al tipo de volcán va a tener, ¿no es cierto?, y un comportamiento histórico nos va a decir si es un volcán que se puede generar una erupción violenta o bastante despacio, paulatina, y claramente son las acciones correctivas que nos van a direccionar qué hacer de acuerdo a las disposiciones que nos den, en este caso, los entes reguladores como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Qué debemos tomar? Tenemos una alerta naranja que nos dice que ya se genera, ¿no es cierto?, una posible erupción, hablemos ya de un 70%, y que claro, todas las áreas que están cercanas al volcán tienen que ser evacuadas y trasladadas a otros sitios. Ellos nos van a decir, como en Quito nos dicen cuál es la ubicación, los parques principales que estarían libres de riesgos.
¿sí? Por ejemplo, en el caso de una erupción para lo que es el Cotopaxi, nos dice que puede generar, además de materiales piroclásticos que se presentan, nos van a presentar que se forman los lajares, que es la combinación de agua, lodo, tierra, ¿no es cierto? Y que puede tapar y cubrir extensiones de algunas ciudades, y por lo tanto también nos dicen qué planes o qué seguir. ¿Quiénes nos van a dar esa información? La Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio Coordinador de la Seguridad, y nosotros debemos seguir todas esas disposiciones. Y alerta roja, que nos indica básicamente que ya se presentó la emergencia, ya se presentó, ¿no es cierto?, la erupción, y que claramente debemos seguir todas las recomendaciones. Recuerden que aquí también hay presencias de cenizas, por lo tanto yo debo tratar de cubrir, ¿no es cierto?, el riesgo de que tenga un contacto por las cenizas, que afectaría la parte de mis ojos, nariz y boca, pues usar mascarilla, protección visual, ¿sí?, prendas largas que cubran toda la parte de mi piel, porque hay personas que son mucho más sensibles y puede generar irritaciones. Seguir recomendaciones, en este caso de procesos de limpieza, y claramente si es que la entidad, en este caso, indica que en estas áreas de mayor riesgo se suspenden actividades, pues nosotros vamos a seguir y acatar estas disposiciones. Hablemos de la parte de los riesgos psicosociales. En las actividades laborales, nosotros vamos a estar expuestos a justamente a relaciones con otras personas, en donde podríamos o podrían presentarse lo que son el síndrome de burnout o síndrome de quemado, lo que es el mobbing, que es un acoso, ¿no es cierto?, una violencia psicosocial que podría generarse. Nosotros hemos escuchado, ahora es bastante común hablar sobre lo que es el bullying. El bullying justamente es un acoso a nivel, en este caso, educativo, a nivel, en este caso, académico, pero en la parte laboral se conoce como mobbing. Sí, y tenemos también la exposición a lo que es el estrés. Casi todos nosotros estamos expuestos al estrés, y en cierta etapa el estrés al inicio es algo bueno porque nos mantiene alerta, es un estrés positivo, pero cuando comienza a desbordarse, cuando ya no encontramos una solución clara, se vuelve un estrés negativo y nos afecta directamente al comportamiento, al igual que todo lo mencionado, nos afecta directamente al comportamiento de nuestras relaciones interpersonales. Puede ser con cambios de humor, emociones que puede estar yo triste, alegre, deprimido, con cambios o problemas fisiológicos, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, afectación, ¿no es cierto?, a grupos de trabajo, en lugares donde tenemos una relación adecuada con un compañero, ¿no es cierto?, nos va a generar deficiencia en una desmotivación en nuestras actividades laborales. En la parte psicosocial, para entender un poquito mejor esto, se habla sobre lo que es la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, que trata de darnos a entender sobre ciertas necesidades que nosotros podríamos tener y comprender. Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que nuestras necesidades básicas, qué es lo que quiere la persona, y en base a eso combinar y decir, a ver, en nuestra área de trabajo, estas son las primeras necesidades, y buscar soluciones aplicando justamente esos requerimientos. También es importante mencionar que si tenemos estos problemas, ¿no es cierto?, por ejemplo, síndrome de burnout, que es síndrome de desmotivación del quemado, buscar en nuestra estrategia, en nuestra área de trabajo, que todas las actividades sean reconocidas por los jefes inmediatos, y no se habla de dar premios, sino que justamente sean, en este caso, reconocidas con una felicitación, se les haga parte justamente de esos logros importantes a todos los colaboradores. Si tenemos presencia de mobbing, lo adecuado es primero tratar de identificar a quién está generando este mobbing, y luego conversar, ¿no es cierto?, entre las dos partes afectadas, el agresor y la víctima, y si no tenemos solución, pues inmediatamente informar a nuestro jefe inmediato para que actúe, o al área de talento humano para que pueda corregir. ¿Sí? En la parte del estrés debemos tener justamente una buena planificación, determinando cuáles son las actividades prioritarias, determinar, ¿no es cierto?, con nuestros jefes inmediatos cuáles son los planes de trabajo, determinar cómo vamos a proseguir, cómo vamos a hacer, si tenemos problemas, en qué nos estamos quedando, y en la parte también que afecta, en la parte del estrés, que es la extralaboral, definir, ¿no es cierto?, igual un plan de actividades, definir justamente un orden también, incluso porque muchas veces las personas generan estrés porque nos comenzamos a endeudar demasiado, no sabemos cómo pagar, tenemos problemas en nuestra casa, nuestros hijos se enferman. Entonces todo eso nosotros debemos definir estrategias y planes cómo vamos a ir solucionando.
En la parte del estrés, recuerden que todos los problemas tienen solución, entonces debemos hacerlo poco a poco, buscar una solución para poder buscar esas alternativas de reducción, esa exposición de estrés. Además, también es recomendable hacer actividades extralaborales que sean actividades de relajación, actividades también físicas, salir a caminar, salir a correr, ejercicios de estiramiento que me permitan buscar una reducción de esa afectación. Recuerden que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a estas situaciones y que básicamente en algunos casos vamos a encontrar soluciones de forma más rápida, otras más largas, pero a la final tenemos la solución. También es importante recordar, y yo aquí quiero compartir con ustedes, que muchas veces nosotros debemos ganar una seguridad, como por ejemplo aquí yo tengo una imagen. En esta imagen que yo tengo aquí, ustedes pueden ver, ¿no? Es un gatito, pero ¿qué es lo que queremos transmitir? Este gatito se refleja y se ve como un león. Lo que queremos es que cada uno de nosotros comencemos a sentir esa seguridad, esa confianza, que se suba, ¿no es cierto?, ese nivel de confianza en todo lo que hacemos. Muchas veces cometemos errores, muchas veces nos equivocamos y eso a veces ocasiona que la seguridad comience a descender y en vez de vernos como un león, comencemos a vernos como un ratón, ¿sí? Comencemos a subvalorar todas nuestras habilidades y fortalezas que tenemos. Entonces nosotros debemos ganar esa confianza, ¿no es cierto? Y no solo vernos en el nivel que estamos, sino sentirnos justamente que podemos rendir más, que somos capaces de más. Una vez que tenemos esa confianza, ustedes van a ver que todos los problemas van a ser muy fáciles de solucionar. Tengo otra imagen acá de un pintor y les llamo la reflexión. Cuando éramos pequeños, éramos niños, muchas veces jugábamos con profesiones. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser, ¿no es cierto?, una persona importante que por las circunstancias de la vida, por el andar, ¿no es cierto?, nos hemos equivocado y no hemos logrado alcanzar esos sueños. Entonces yo les invito a que ahora analicemos nuevamente estos sueños, que analicemos básicamente cuál es en este sueño, cuál va a ser el propósito si lo logro terminar. Entendamos que propósito es algo diferenciador entre el objetivo que yo quería alcanzar, la meta que quiero tener. Yo quería alcanzar y ser esto, o justamente estudiar esto, porque quería tener esto, porque quería sentirme mejor en esto, porque soñaba esto, ¿no es cierto? Analicemos esos sueños y veamos cuál es el propósito, cuál es el resultado. A ver, si estudio esto, me iba a ayudar en esto, iba a obtener este trabajo, iba a obtener este ingreso, y ese propósito va a ser algo que va a generar una felicidad, va a hacer que me sienta bien. Si es así, entonces les invito a que retomemos ese sueño, que busquemos la manera, nunca es tarde para poder alcanzar esos objetivos, esas metas. Tengo otra imagen que es una imagen de una persona, ¿no es cierto?, dándole un abrazo, dando una muestra de un afecto hacia otra. Y quiero recordarles que todos nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que se preocupan por nosotros, que nos quieren y que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros no nos damos cuenta de la importancia del entorno en el que nosotros estamos. Y claramente nos dejamos llevar por justamente esa presión, pensamos y nos enfocamos y nos enfrascamos en que no hay salida, que no podemos continuar. Y recordemos que hay personas que se preocupan. Voy a poner el ejemplo de los hijos, ¿sí? Los hijos muchas veces llegamos nosotros del trabajo cansados, con problemas, y ellos llegan sin esperar nada, solo llegan, nos dan un abrazo sincero, fuerte, y nos llena nuevamente de esa energía que necesitamos. Para los que somos creyentes, ¿no es cierto?, tenemos justamente la presencia de Dios que nos va a cubrir y nos va a fortalecer nuevamente y sacar esas energías para continuar adelante. Recuerden que nosotros y muchas veces los esfuerzos
que vamos a tener que soportar y generar es por ellos, por esas personas que nos importan, que no podemos defraudarles. Sí, así que adelante, saquemos fuerza y vamos nuevamente cada día a mejorar y a enfrentarnos a una nueva batalla y a vencer esas batallas. Recuerden también, quiero compartir con ustedes unas frases, como por ejemplo, tus sueños no tienen fecha de caducidad, ¿sí? Muchas veces dicen, no, pero ya estoy viejo, ya ha pasado demasiado tiempo. Yo les comento que no, y les cuento un pequeño resumen de la persona, del fundador, ¿no es cierto?, de KFC, que era una persona que no tenía suerte, llamémoslo así. Al inicio terminó con las justas su colegio, buscaba trabajo, no conseguía rápido trabajo. Luego a la final hizo su vida, ¿no? Se casó, su esposa falleció, él se quedó solo y para no deprimirse, no dejarse, en este caso, involucrar por la tristeza, en este caso él buscó a su edad ya adulta un trabajo, en donde consiguió el único trabajo, ¿no es cierto?, al inicio, lavar platos en un restaurante. Hubo una oportunidad en la que justamente no llegó el cocinero que estaba a cargo y él dijo, déjame hacer un pollo que mi esposa solía hacerme para mí, y claramente es el famoso pollo KFC, en donde claramente fue tan delicioso que luego comenzaron a producirlo como su plato principal y luego se generó las cadenas y ahora ya conocemos el resultado de KFC. Entonces nunca es tarde para poder retomar y alcanzar los sueños. Recuerden, respira hondo y sigue, hay muchos problemas. Cada día tenemos obstáculos, pero que los podemos vencer. Recuerden, cuando existen ganas, todo es posible. Y el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetitivos día tras día. Hay una reflexión japonesa acerca de lo que es el método Kaizen, ¿sí?, que se habla y bueno, la reflexión hace lo siguiente. Ellos mencionan que una piedra fuerte, dura, ¿no es cierto?, que es impenetrable, si tú la dejas que caiga una gotita diaria, cada día, después de un tiempo, tú vas a ver cómo en la roca, en esa piedra, comienza a hacerse un agujero a causa, ¿no es cierto?, de esa gotita que cayó día tras día. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente esa suma de pequeños esfuerzos, cada día es una batalla y cada cosita que ustedes hagan poco a poco va a generar un resultado, ¿no es cierto?, un resultado bastante, en este caso significativo, bastante importante. Entonces no hay que rendirse, hay que seguir adelante. Si en la parte psicosocial, en los lugares de trabajo, vamos a encontrarnos con todo este tipo de situaciones en donde nosotros también tenemos herramientas, ¿no es cierto?, personales. Recuerden ustedes el sueño, el propósito, hacerlo por la familia, meterle ganas para justamente corregir y controlar esa exposición de esos riesgos psicosociales. Hablemos también un poquito de la parte de drogas. A nivel nacional nosotros tenemos que en la Constitución el gobierno trata y busca la manera de reducir el consumo de drogas, y entendiendo por drogas, abriendo un poquito el concepto, tenemos lo que son, ¿no es cierto?, tabaco, alcohol, las principales drogas que podemos tener. Tenemos una clasificación en sí de drogas, que son drogas lícitas y drogas ilícitas, ¿sí? Entonces, las lícitas son las que las personas con más de 18 años las pueden conseguir en cualquier lugar, en cualquier tienda. Y las ilícitas son justamente las que no se venden en cualquier tienda, sino que se las consiguen de forma, ¿no es cierto?, fraudulenta. Hay que tomar en cuenta que todo este tipo de drogas lo que va a hacer es afectar a la salud de la persona, porque les convierten y les llevan en víctimas. A veces nosotros mencionamos que tenemos el control y cuando comienzan a consumir drogas pierden el control y ya son dominadas por estas drogas. Entonces es importante, ¿no es cierto?, definir que estas drogas llegan a un proceso de adicción en donde justamente la persona necesita eso. Después de dependencia, que no se siente bien si no consume esa droga, ¿sí? Y afectan directamente a ciertos órganos, como justamente el sistema nervioso, afecta justamente la salud de las personas. Hablemos del alcohol, genera cirrosis,
¿no es cierto? El cigarrillo, cáncer, y afecta también el entorno y relaciones sociales con las personas, con el entorno familiar. En el lugar de trabajo puede ocasionar que perdamos el trabajo a causa de consumo de drogas. En la parte familiar, a causa de eso puede generarse violencia familiar. El Ministerio del Trabajo ha aplicado y ha pedido, ¿no es cierto?, ya desde algunos años atrás, que se aplique un programa en la organización de prevención de drogas, el que consiste, ¿no es cierto?, primeramente en charlas de difusión, dando la importancia de la parte esta de drogas, y luego de eso dando la facilidad para que si una persona consume drogas, pueda asistir a los centros de salud a buscar un programa que les ayude a reducir este consumo de drogas, y claramente la organización les da la facilidad de generar ese permiso por ese ausentismo a ese programa. Además de eso, las organizaciones se involucran a que no se consuma ningún tipo de alcohol o sustancias, ¿no es cierto?, que generen un efecto adverso sobre las personas. Y tenemos la señalización, que hay que señalizar, hay que definir las áreas que están libres de humo, ¿no es cierto?, que es prohibido alcohol en los lugares de trabajo y en todo evento que se haga en los lugares de trabajo. Las drogas, ¿no es cierto?, lo que ocasionan es eso, que primeramente nosotros tengamos primero una sensación diferente a una situación normal, en la que nosotros comenzamos a ver cosas que no están pasando en la realidad y pasan en una subrealidad. Entonces, muchas veces hay efectos que la persona se hace más feliz, aparentemente, personas se sienten más fuertes, pero luego cuando se acaba el efecto de la droga, vuelven a la normalidad y con consecuencias de depresión total. Además de eso, generan, como mencionamos, la adicción, de la persona va a querer justamente consumir eso para nuevamente sentir lo que sentía antes, o genera la dependencia luego de la adicción, ¿no es cierto?, que la persona no puede hacer nada si no toma esa droga, no se siente bien. Ahí cuando entran en un tratamiento de consumo de droga, en la dependencia le van a dar la droga en bajas cantidades hasta que comience a reducir y su eliminación total, ¿sí? Entonces es muy importante la parte de tolerancia. Ya la persona, incluso cuando ya está en la etapa de dependencia, si antes decía con este nivel, vamos a imaginar con el caso del alcohol, con 3 vasos la persona ya se sentía bien, ahora necesita más. Entonces la tolerancia va aumentando y va aumentando el consumo de esta droga para nuevamente buscar sentirse esa falsa sensación de felicidad, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta y hay que cambiar eso por otro tipo de actividades físicas, como son actividades deportivas, actividades, ¿no es cierto?, que motiven primero un estado de salud más sano, que reducen justamente esa exposición a riesgos, ¿sí? Entonces hay que cambiar. En las organizaciones también se les incita a que hagamos actividades deportivas, como actividades de caminata, actividades deportivas de partidos de algún tipo de deporte, básquet, fútbol, atletismo, una actividad tal vez incluso de irse a sembrar un árbol, que ayudamos al entorno ambiental y también compartimos y mejoramos las relaciones interpersonales y evitamos el consumo de drogas. También es importante la buena alimentación que nosotros debemos manejar y debemos tener para justamente evitar esto de la parte de la exposición a drogas. Les agradezco mucho su atención. Recordemos, estos son conceptos básicos y definiciones importantes que se deben cumplir en temas de seguridad y salud en el trabajo.